Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proyecto de la bobina de Tesla por el grupo de Juan Diego Silva, Angie Rey López Peña y María Paola Quirogatus. Bueno, Como marco teórico para nuestro proyecto, utilizamos distintos conceptos claves de electromagnetismo. La bobina de Tesla es un transformador resonante. Transforma energía en altas tensiones para generar potentes campos eléctricos y arcos eléctricos. La bobina consta de una bobina primaria y secundaria, conectadas por una chispa y operada por una fuente de energía de alta tensión. Cabe destacar que la bobina de Tesla fue desarrollada a finales del siglo XIX por Nikola Tesla, que fue un inventor croata estadounidense destacado por su trabajo en corriente alterna y sus experimentos con energía inalámbrica. Murió en 1943 y sus contribuciones fueron reconocidas póstumamente. El circuito LC, un circuito resonante que utiliza una bobina L y un condensador C para almacenar energía a una frecuencia específica, esencial en aplicaciones como filtros y osciladores en dispositivos electrónicos. La inducción electromagnética, procesos descritos por la ley de Faraday, que genera corriente a partir de un cambio en el campo magnético, y la ley de Lenz, que define la dirección de la corriente inducida. Oscilación en resonancia. La bobina de Tesla, la resonancia se produce entre la bobina secundaria y su sombrero, lo que permite la transferencia de energía a través del campo electromagnético. con la metodología. Bueno, en la metodología vamos a hablar de el ensamblaje o el montaje de la bobina de Tesla. En este caso, para el ensamblaje usamos una baquelita o pues una PCB, lo cual es una placa de circuito impreso. Bueno, la idea de la placa de circuito impreso es que pues está diseñada específicamente para que cada uno de los componentes del sistema sean acoplados y puedan funcionar de manera óptima, asegurando pues que las conexiones sean eficientes y que el funcionamiento de la bobina sea adecuado. Entonces, pues lo más importante es el ensamblaje. Ahora, en el funcionamiento de la bobina, pues tenemos la pila y la conectamos a el jack DC, para así suministrar al circuito con corriente directa. Em, ya pues de forma resumida, lo que decimos es que la corriente llega a los transistores y los transistores convierten la corriente directa a corriente alterna y ahí pasa a hacer un recorrido por la bobina y de la bobina primaria al condensador hasta pues llegar a un punto, digamos, cenit y volverse a liberar para pues reaccionar en cadena con la bobina secundaria y ya la bobina secundaria te da un campo electromagnético pues que tiene la capacidad de interactuar con, digamos, un bombillo y encenderlo sin necesidad de que el bombillo entre en contacto con una corriente pues directa o digamos que tenga que estar cargado por un cable. Bueno, para analizar la parte del tratamiento de datos, tomamos datos experimentales con la intención de entender el funcionamiento de la bobina de Tesla. Entre una de las mediciones que tomamos fueron el número de espiras de cada bobina, el radio en metros, al igual que la altura, y con ayuda de fórmulas hallamos la inductancia en eh, henrios y la frecuencia de resonancia en hertz. Primero necesitábamos hallar el número de espiras de la bobina primaria. En este caso nosotros elegimos este número ya que era el número indicado para crear un campo magnético de acuerdo al número de espiras de la bobina secundaria. Eh, una vez ya teniendo el número de espiras de la bobina primaria, reemplazamos estos valores para obtener la inductancia de la bobina primaria. Eh, Siendo en el número de espiras, mu, la constante de permeabilidad, a, el área transversal de la bobina, y L, la longitud de la bobina en metros. El resultado de la inductancia para la bobina primaria fue de 1,0053 por 10 a la menos 7 henries. Una vez con la inductancia podríamos hallar la frecuencia resonante para la bobina primaria. Eh, ya teniendo la inductancia, solo necesitábamos hallar la capacitancia, pero en nuestro circuito ya contábamos
con un capacitor, por lo tanto, simplemente era reemplazar este valor en la fórmula, dándonos como resultado en la frecuencia para la bobina primaria de 501.963,67 Hz. Un proceso similar para la bobina secundaria, a diferencia que en este caso sí necesitábamos hallar el número de espiras teóricas, ya que era difícil contarlas de manera experimental. Simplemente necesitábamos hallar la altura del tubo en la que se enrolló el cable de cobre y el calibre del conductor, que en este caso era de 28. El número de espiras que resultó fueron de 181 espiras. Una vez teniendo este valor, reemplazamos para hallar la inductancia de la bobina secundaria. El valor de la inductancia nos dio como resultado 7,098 por 10 a la menos 5 henries. Igualmente, hallamos la frecuencia de resonancia y esto nos dio como resultado 18.890,87 Hz. Para analizar los resultados que nos dieron en cada una de estas variables, primero necesitábamos hacer una predicción sobre estos resultados. La inductancia en la bobina primaria debía ser mucho menor que en la bobina secundaria y podemos comprobar que efectivamente la inductancia cumple con estas analogías que teníamos propuestas en el marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la bobina va a tener una frecuencia mucho más alta, en este caso la bobina primaria, y eso lo podemos comprobar con los resultados de la frecuencia de la bobina primaria, siendo de 501.963,67 Hz, mucho mayor a la frecuencia de la bobina secundaria, siendo mucho menor. Esto para que ayuda para que la bobina primaria sea quien induzca y pueda transmitir de mejor manera la energía, mientras que la bobina secundaria cree un campo magnético mucho mayor en el que pueda almacenar la energía y donde el LED pueda captar de mejor manera la energía, o en este caso la corriente. Para las conclusiones, eh, se logró determinar la inductancia y la frecuencia de la bobina primaria y secundaria, así como sus respectivas frecuencias de resonancia. Y se realizó el análisis y la comparación de los resultados experimentales, los cuales coinciden con las premisas teóricas. Pues, como un recuento de las frases célebres que se usaron durante el periodo académico para la actualización de los informes, acá tuvimos todas las frases que se usaron a lo largo del semestre